El viento que sopla desde los acantilados de Maro arrastra consigo un murmullo que parece no pertenecer del todo al presente. Al pasar cerca de la antigua fábrica azucarera, hoy en ruinas, muchos sienten que las sombras se alargan más de lo debido, que el aire pesa de un modo extraño, como si una energía invisible permaneciera atrapada entre los muros de ladrillo desgastado. Durante décadas, aquel lugar, conocido como la Fábrica de San Joaquín, había sido objeto de rumores, leyendas y un sinfín de testimonios que lo señalan como epicentro de fenómenos paranormales. Vecinos que aseguran haber escuchado risas infantiles en la noche, investigadores que han grabado voces imposibles, fotógrafos que captaron luces y figuras inexplicables, y sensitivos que hablan de cárceles clandestinas y hombres armados, conforman un mosaico inquietante. La fábrica de Maro no es solo un vestigio de la época en la que la caña de azúcar dominaba la Costa del Sol, es también un escenario cargado de tragedias, accidentes y muertes que parecen haber dejado una huella imborrable. Y, según algunos, esas huellas aún se manifiestan con fuerza en forma de psicofonías, apariciones y presencias invisibles. El misterio alcanzó su máxima difusión cuando el equipo del programa Cuarto Milenio, encabezado por Iker Jiménez, se adentró en el lugar junto con los investigadores locales y la recordada sensitiva Paloma Navarrete. Allí recogieron testimonios, grabaron sonidos perturbadores y vivieron experiencias que marcaron a más de uno. Pero para comprender por qué este enclave se convirtió en uno de los casos más emblemáticos del misterio en España, es necesario retroceder en el tiempo y desentrañar primero la historia de la fábrica y también de la tierra en la que fue levantada. Maro, un pequeño pueblo de Málaga perteneciente al término municipal de Nerja, guarda entre sus colinas y barrancos los restos de lo que un día fue un emblema del progreso industrial, la azucarera alcoholera de San Joaquín. El complejo nació de la visión de Joaquín Pérez de Pulgar, gran propietario en Maro durante la segunda mitad del siglo XIX. En 1860 mandó construir el imponente acueducto del Águila para garantizar el riego de sus fincas y casi 20 años después, en 1879, levantó la fábrica que llevaría el nombre de su hijo, San Joaquín. Alrededor de la industria organizó una colonia agrícola conocida como Las Mercedes, un vasto territorio de más de 1 millón de metros cuadrados surcado de acequias y canalizaciones, con casas para colonos, viviendas para obreros, una residencia de recreo llamada El Pabellón y hasta un estanque para el almacenamiento de agua. En abril de 1880 la fábrica inició su primera molienda, procesando más de 2000 arrobas de caña al día. Desde entonces, su chimenea se alzó como símbolo de modernidad y prosperidad, visible desde los acantilados que se asoman al Mediterráneo. Tras la muerte de Joaquín Pérez del Pulgar en 1883, la propiedad pasó a sus herederos, quienes en pocos años no pudieron sostener la carga financiera y terminaron entregándola al Banco Hipotecario de España. Después, pasó a manos del Marqués de Tous y, finalmente, en 1930, fue adquirida por la sociedad azucarera Larios, que controlaba gran parte de la producción de caña en Andalucía. La fábrica funcionó hasta mediados del siglo XX, cuando cesó definitivamente su actividad. Con el tiempo el complejo cayó en abandono. Las naves industriales,
las casas de los obreros y las instalaciones anexas se deterioraron hasta convertirse en ruinas amenazantes. Hoy, solo la chimenea, con su peculiar decoración helicoidal de ladrillo, se mantiene erguida como guardiana de un pasado que se resiste a desvanecerse. Pero la fábrica no solo fue escenario de trabajo y prosperidad, sino también de tragedias. En 1904, un obrero llamado José Moreno Villa sufrió un accidente mortal al quemarse con un líquido utilizado en la destilación del alcohol. El acta notarial recoge cómo la empresa se hizo cargo del entierro y de la manutención de su familia. Años después, una niña de 6 años, familiar de trabajadores, murió de forma atroz al prenderse su propia ropa junto a una lumbre. La madre, desesperada, intentó salvarla llevándolo a una acequia cercana, pero, de camino a su destino, el viento avivó aún más las llamas y ambas resultaron gravemente quemadas. La pequeña, lamentablemente, no sobrevivió. A estas muertes confirmadas se suman los rumores. Muchos vecinos sostienen que, durante la Guerra Civil, la fábrica fue utilizada como lugar de fusilamientos. Aunque no existen documentos que lo corroboren porque se han perdido en el tiempo, la leyenda se ha transmitido de generación en generación. Otro relato surgido en la memoria popular es el del llamado hombre de la pala. Según la tradición oral, un trabajador que murió trágicamente en la década de 1920 comenzó a aparecerse con una pala en la mano. Algunos decían haber conversado con él antes de que se desvaneciera sin dejar rastro. Estas historias, sumadas a la atmósfera decadente del lugar, convirtieron pronto a la fábrica en un imán para fotógrafos, de curiosos y, sobre todo, para investigadores de lo paranormal. El caso, como decía, alcanzó notoriedad nacional cuando el programa Cuarto Milenio decidió investigar la fábrica de Maro. Bajo la dirección de Iker Jiménez y acompañado por Clara Tahoces, el equipo se adentró en los oscuros pasillos de la factoría en ruinas, acompañado de investigadores locales, testigos, fotógrafos y, de forma crucial, de la sensitiva Paloma Navarrete. Lo que recogieron fue un conjunto de experiencias, testimonios y grabaciones que dejaron huella en la memoria colectiva. Se habla de que aquello fue tomado por el bando nacional y a los republicanos se les tiroteaba en las tapias que existen, bordeando lo que es la propia fábrica. Se oían pasos en la parte derecha de la entrada. Rápidamente alumbrábamos con los móviles. Para nuestra sorpresa, allí no había nada. Es un lugar realmente bonito donde compañeros hacen fotos profesionales para bodas, comuniones y otras funciones. En mi caso, la noche que fui a hacer fotografías en el complejo, la cámara misteriosamente se me quedó sin batería, cuando llevo un grip, con batería de 2600 amperios cargado a tope. Oyes algo lejos, pero como si te hablaran a ti, pero no sabes dónde viene eso. En una de las fotografías más impactantes de este lugar de misterio se ve lo siguiente. Un haz de luz o de humo parece estar atravesando la cabeza del fotógrafo profesional Salvador Ayllón, a pesar de que él no sintió nada. No fue hasta que su compañero le enseñó la foto, no fue consciente de lo sucedido. Me quedé completamente impactado, porque veo mi cabeza atravesada por una lanza de luz. En la segunda fotografía de gran impacto podemos ver de nuevo un haz de luz o de humo de gran consistencia que se eleva desde el suelo, mientras que una mujer acomete una investigación nocturna entre las ruinas. Esa misma noche estaba con una compañera un poco sensitiva, como Paloma, y ella me iba indicando el lugar por donde ella iba sintiendo. De repente notamos una bajada de temperatura muy brusca. Es entonces cuando apareció una columna, que arranca desde el suelo hacia arriba, en la fotografía que os muestro.
y en ese momento se paró una compañera. Se giró y me dice, aquí hay algo, estoy notando algo, a lo que saco la cámara y disparo una ráfaga de 3 fotos y en una de ellas se ve como una columna, que arranca desde el suelo hacia arriba. Viendo la imagen pensé que era una columna real, hasta que me doy cuenta que solo aparece en una foto. De hecho, mi otra compañera, con otra cámara de fotos, hizo en el mismo momento fotos, y a ella no le salió nada. Solamente a mí, en una de las fotos. Porque en la primera foto no hay nada. En la siguiente sí, que es la que vemos que está esa columna, y en la siguiente ya no hay nada. Son ráfagas de menos de 1 segundo. Inexplicable. Mostrando estas pruebas en la mesa del programa, el investigador apuntilló lo siguiente. La fenomenología es muy intensa en este lugar, y parece muy bien vinculada con ese pasado luctuoso. Hay algo ahí que se ha quedado por lo que sea, y que está manifestándose de diversas maneras. Yo me quedaría con la palabra tragedia. Ya comenzada la investigación del programa, Paloma Navarrete fue llevada a la fábrica sin conocer previamente el lugar. Lo que relató estremeció a los presentes. Aquí ha habido muertos. Seguro, seguro. Y luego, algo con fuego. Aquí ha habido algo que ver, algo con fuego. No sé qué papel fue el fuego, pero para mí juega un papel. No es un sitio agradable, para nada. Este sitio, insisto, ha podido ser una fábrica en un momento determinado, un edificio industrial, lo que sea. Pero luego ha sido, con militares y gente, además, muy masculina. También veo a gente encerrada. Esto es una cárcel. Tras el primer contacto nocturno, Clara y Paloma regresaron a las ruinas al día siguiente, acompañados ya de la luz del día. Sin embargo, las percepciones de Paloma solo se acrecentaron. Bueno, el campo, una vez más, está alteradísimo. Y este es un sitio que anoche tuve la misma sensación que tengo ahora. Es que ha habido gente contra su voluntad. Ahora y anoche yo veo ahí gente. Ahí, en esa esquina, hay un hombre grande, fuerte, me está mirando. Momentos después, una voz surgió de la nada que, solo la medium televisiva, escuchó. ¿Vete? A lo que Paloma respondió con firmeza. No, perdona. Tranquilo, no me voy a ir. Sus visiones continuaron, describiendo la presencia de un hombre cuyo nombre se lo dio él mismo tras tener que insistir de manera rotunda. Me llamo Lorenzo. Este hombre, de aspecto militar, dominante y agresivo, parecía tener bajo su control a un grupo de prisioneros. Soy el que mando. Estos están muertos. No tienen salida. Más tarde, Paloma percibió también la presencia de niños encerrados en la casa del marqués, lo que conectaba con los extraños dibujos infantiles hallados en las paredes del edificio, representando un autobús de la época. Sería muy difícil que una persona posterior a aquella época pudiera realizar dichos dibujos infantiles, pues la escalera circular de hierro que subía a la segunda planta hacía mucho tiempo que había caído bajo el paso del tiempo. El programa recogió también las palabras del cronista local Jesús Daniel Castro, quien habló sobre las cruces halladas en el antiguo cementerio de Maro y su posible relación con los muros de la fábrica. Y es que este detalle podría marcar a la antigua fábrica como un lugar de muerte, abiertamente conocido por la población. Estamos en el cementerio antiguo de Maro, actualmente ermita de San Isidro. Aquí, en la tapia, podemos observar diferentes símbolos cruciformes que, antiguamente, cuando era tiempo de guerra, indicaban que aquí se habían acometido fusilamientos de personas contra los muros. Estas cruces representaban, quizás por tema de religión de los bandos,
que se trata de una zona muerte donde se ejecutaron injustamente a muchas personas. Allí pudieron observar tanto estas cruces grabadas en las paredes, sino también callados, que son una especie de bastón que simboliza el cruce del alma, es decir, el pastoreo de las almas de las personas que perdieron la vida injustamente y que representan como una especie de protección para que crucen al otro lado. Un viaje al más allá, ¿no? Estas cruces y bastones, por lo visto, tú has encontrado que se encuentran también en la antigua fábrica de azúcar. ¿No es así? En la antigua fábrica de azúcar de San Joaquín, exactamente. Allí también están talladas en sus muros. Para sorpresa de todos, el cronista local malagueño llevaba razón. Investigando el tema, ya en 1991, el que fuera primer conservador de la cueva de Nerja, Pablo Solo de Zaldívar, hizo público un artículo titulado Los cruciformes del cementerio de Maro, en Nerja. Sin embargo, también señalaba que no eran estos los únicos grabados de semejantes características que se conservaban en la zona, pues también los podíamos encontrar en la fábrica azucarera y alcoholera San Joaquín, la cual estaba cerrada por una cerca de mampostería revocada que, en la cara que da al exterior de las casas de los trabajadores, conservaban grabados idénticos a los del antiguo cementerio de Maro. Aunque el antiguo conservador no puede acertar a atribuir con lugar a error su utilidad, llega a concluir que podrían ser amuletos o signos de protección de las viviendas, contribuyendo a la sacralización del espacio. Pero yo me permito hacer una reflexión. Si el cementerio antiguo tenía los mismos símbolos, donde se pueden localizar impactos de bala en los muros exteriores del antiguo cementerio, y por consiguiente fueron ajusticiadas de manera brutal muchas personas inocentes, ¿por qué iban a aparecer los mismos símbolos en paredes de casas por un motivo distinto? A mi juicio, y dejando clara que es solo mi opinión, estos símbolos deberían aparecer en más casas y muros de la pedanía de Maro. Sin embargo, son los únicos que se han encontrado, los de la fábrica y los del cementerio. Por este motivo, y apoyado en las experiencias de Paloma, que vivió en los intramuros de la fábrica, creo que fueron tallados de nuevo para marcar el punto exacto donde más inocentes fueron asesinados durante la guerra. Pero sin documentación que lo sustente, pues ardió y se perdió hace tiempo, no se puede corroborar esta hipótesis. Que cada cual crea lo que quiere. Yo pienso que los callados y las cruces que aparecen en la fábrica son por el mismo motivo que aparecen en la tapia del cementerio, porque allí fue ajusticiada gente inocente. Por su parte, Daniel Valverde, familiar de una de las víctimas, fue entrevistada por teléfono para que hiciera relato de la tragedia de la niña que murió quemada. Una niña se quemó con 6 añitos o así, que era una niña de una prima hermana mía. Se acercó a la lumbre mientras la madre estaba fuera, en la puerta o haciendo otra cosa, y la niña se acercó a la lumbre y se le prendió la ropa. Cuando la vio la madre con la ropa prendida, la mujer la llevó en brazos para meterla en el agua, en la acequia que estaba a unos 30 metros. La cosa fue que el aire avivó más la ropa y ya no se pudo salvar. Esa chimenea aún se conserva en el recinto, lugar donde precisamente Paloma aclaró todas sus dudas de por qué se le venía fuego a la mente, pudiendo confirmar que ese era el punto de energía. Aquí está el fuego, o la chimenea. Este sitio tiene una atmósfera completamente distinta a los anteriores, pero peor. Es una vivencia residual porque nadie me habla. El lugar está marcado por el fuego y la tragedia. Entre los participantes en la investigación estuvo también Juan Manuel García, miembro de Parapsicología Nerja, quien explicó cómo el lugar estaba cargado de fenómenos extraños. Nos encontramos, lo primero, con un caso desde cero, sin precedentes. Llegamos, empezamos a sacar parafonías, sobre todo de una niña que llama a su mamá. Nos centramos en esa historia.
Y lo curioso es que cuando Paloma entró, sin saber nada, dijo, veo fuego. Y precisamente ahí ocurrió la tragedia de la niña que murió quemada. Entrando en el tema de las psicofonías, las grabaciones realizadas en la fábrica fueron uno de los aspectos más sobrecogedores de la investigación. En una de ellas, se escuchaba con claridad una voz antigua que pronunciaba unas palabras seguidas de un estruendo que los expertos identificaron como un disparo. Es algo muy parecido a un disparo. Hay unas voces y de repente, irrumpe como un disparo. El archivo fue analizado por un armero, quien concluyó que efectivamente se trataba de una detonación de un arma corta. Lo dice un armero con muchísima experiencia, es la detonación de una pistola. Como en otras ocasiones, me gustaría poder compartiros la psicofonía, pero por derechos de copyright no tengo permiso para hacerlo. Otra de las psicofonías recogió la voz infantil de una niña que preguntaba: ¿quién es la otra? Esta grabación fue precisamente obtenida en la casa donde, según los testimonios, murió la pequeña quemada. Además, se captaron sonidos semejantes a tambores y voces masculinas con tono solemne, lo que reforzaba la hipótesis de que el lugar fue escenario de ejecuciones o de un confinamiento clandestino bajo control militar. La investigación, a fin de cuentas, de la fábrica antigua de Maro no ofreció respuestas definitivas, pero sí dejó una profunda huella. Los testimonios de los vecinos, las tragedias documentadas, las visiones de Paloma, las fotografías extrañas, los fallos eléctricos en las cámaras, las sensaciones opresivas y, sobre todo, las psicofonías conforman un conjunto difícil de ignorar. ¿Fue realmente un lugar de fusilamientos y prisión clandestina durante la Guerra Civil? ¿Son las voces registradas simples ilusiones acústicas o fragmentos de un pasado que se niega a desaparecer? ¿Se trata de energías residuales atrapadas en los muros o de entidades conscientes que aún vagan por el lugar? Estas son varias de las preguntas que quedan de la investigación. El misterio, por tanto, permanece intacto. Personalmente creo que en ese lugar sí que hay fenómenos paranormales. También creo que hay una estrecha relación entre los fusilamientos de la tapia del antiguo cementerio con el de la tapia de los muros de la antigua fábrica de Maro. Mi opinión al menos, es que es un lugar marcado por la tragedia, pero no solo por la guerra, sino también por accidentes que allí ocurrieron. Es obviamente mi opinión y que cada uno saque sus propias conclusiones. Pero para mí, las pruebas son contundentes. La antigua fábrica de Maro está llena de misterios y de fenomenología paranormal. La fábrica de Maro, con su chimenea erguida como faro del pasado, sigue atrayendo a curiosos e investigadores que buscan desentrañar sus secretos. Mientras tanto, los vecinos continúan hablando de pasos en la oscuridad, de luces que se encienden solas, de risas infantiles que resuenan entre las ruinas. Y aquellos que se atreven a cruzar sus muros sienten, casi con certeza, que no están solos. Porque quizá, entre las sombras de la antigua azucarera, aún resuenan los ecos de las tragedias olvidadas y de voces que claman, desde otro tiempo, ser escuchadas. Es la antigua fábrica de Maro, azucarera alcoholera de Nerja, España.